el sector privado las cosas no están bien, especialmente en el sector femenino. 10% prácticamente el desempleo femenino. ¿Cómo está la situación en el mercado laboral de la construcción? Se lo consultamos al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido acá a Radio Sago. Los Sony por la agenda abierta. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, la situación a nivel general del país, del empleo, está mala. ¿Cómo está el sector de la construcción? Uno dice, y revisando la prensa especializada, ¿se acuerda usted cuando el ministro dijo brotes verdes? ¿Hay pequeños brotes verdes o no? No, nosotros estimamos que todavía no. Ya. Obviamente eso salió porque hay un índice que es particularmente el IMACON, el índice de la actividad de la construcción, que tuvo un número azul en el mes recién pasado, lo cual siempre es bueno, es mejor que sea azul que sea rojo, pero están sobre la base de índices muy malos anteriores. Entonces, si bien es positivo, insisto que sea azul, no está reflejando brotes verdes todavía. Hay buenas señales, creemos que pueden haber, pero falta todavía desarrollar más inversión y acelerar algunos proyectos para que se traduzcan realmente. Y la mejor prueba que esto no es así es que el desempleo sigue en niveles no malos, sino que pésimos. Pésimos. Estamos con al menos unos 70.000, 80.000 puestos menos de trabajo que lo que había antes de la pandemia, que se recuperó esa cifra después de la pandemia, pero eso es lo que ha caído. Y con respecto al mercado potencial que podríamos estar dando, estamos con 160.000 empleos menos. Entonces el problema es bien dramático y eso refleja que todavía no están apareciendo brotes verdes. Ahora, respecto también a la venta sobre viviendas, ¿cierto? Nuevas, la baja de la tasa del Banco Central, esto se va a reflejar en un mes más aproximadamente, pero ¿ayuda en algo o crees tú de que falta más inyección para dinamizar más aún el rubro? Bueno, a ver, esta ley, que era el proyecto de ley subió la tasa, que ya es ley, de hace 6 semanas está operativo, está mostrando los primeros números positivos. Ya han habido operaciones, ha habido bastante demanda, hay más de 10.000 solicitudes a fines de la semana pasada y los bancos ya han aprobado 6.000. Entonces eso es significativo y creemos que si sigue a ese ritmo, bueno, efectivamente cuando ya avance 6, 7 meses a ese ritmo, eso puede significar el inicio de nuevos proyectos. Recordemos que hay un stock muy grande de viviendas sin vender, son cerca de 110.000 viviendas, y este proyecto, si se aplica completo y resulta exitoso, aborda 50.000 viviendas. Entonces, evidentemente, si se logra acelerar la venta de estas 50.000 viviendas, va a haber un efecto reactivador, pero claramente va a ser el próximo año. Entonces, se están mostrando esas cifras positivas, pero el resultado práctico en la economía de mayor inversión, de mayor empleo, va a ir con un rezago, si todo anda bien, de unos 6 a 8 o 9 meses. Ahora, en respecto a los proyectos que están en cierne, que están ahí y que falta solamente un papeleo, ¿cuántos proyectos están así a nivel nacional, Alfredo? Bueno, en el tema específico de la construcción de vivienda, efectivamente hay una lentitud en el otorgamiento de permisos, pero no es lo que está afectando hoy día. Hoy día hay más de 70.000, 80.000 viviendas con permisos aprobados que no se han iniciado. Y no se han iniciado porque todavía hay un stock muy grande de viviendas sin vender. Entonces, en resumen, si el proyecto, si la ley que está funcionando con el subsidio anduviera rápido, como señalé, hay al menos proyectos por unas 70.000 viviendas que podrían partir muy luego y que no están en la situación de otros proyectos con permisos pendientes. Esas 70.000 viviendas están con permisos ya otorgados. Ya. O sea, todo depende de cómo se vaya vendiendo, ¿cierto? Y mientras se venda, la posibilidad de que esos proyectos que suban en total algo así como 70.000 viviendas pueden comenzar a andar. En el fondo, esto es plata, en el fondo. Yo recibo dinero, pesco ese dinero y comienzo con otro proyecto. Efectivamente, eso es trabajo de inmediato para la gente. Recordemos que el sector de la vivienda, en edificación de vivienda, es el más intensivo en ocupación de mano de obra y es intensivo en ocupación de mano de obra desde el inicio de una construcción. Ahora, respecto al tema de las viviendas sociales, que también son parte de este proceso, ¿cierto?, de la Cámara Nacional, de la Cámara Chilena de la Construcción.
hay estancamiento, aumentó el número de campamentos, por lo tanto, la presión, ¿no es cierto?, para tener viviendas de clase media, social, etcétera, ha aumentado. ¿Cómo se está trabajando en aquello? Y lo otro, que tiene que ver con las nuevas formas de construir más rápido también, Alfredo. Sí, bueno, ahí hay varios temas. El primero es que el déficit habitacional está efectivamente muy alto. El país, respecto a una década atrás o 15 años atrás, está construyendo menos viviendas sociales. No por un problema de capacidad de construcción del país, sino por un problema económico. Los costos de los materiales de construcción han subido, esto internacionalmente, sí, y entonces están más caras las viviendas y el Estado no tiene los recursos para aumentar la cantidad de subsidios. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, este gobierno está esperando terminar con 260.000 viviendas en los 4 años construidas de viviendas de interés social, pero recordemos que hace 10 años atrás construíamos a tasas de 340.000 viviendas en un gobierno de 4 años. Pero tiene que ver, insisto, no con la capacidad de construcción, sino que los costos hacen que hoy día, si se siguen otorgando ese tipo de subsidios, el Estado no tiene la capacidad de otorgarlo porque ya está con un presupuesto fiscal desequilibrado y eso es peor para el país en el largo plazo. Entonces, hay un problema que afrontar, hay un déficit de vivienda muy, muy grande, explicado en parte por esta situación de menor construcción, pero también por una inmigración que a partir del año 2014 fue explosiva y eso también está demandando y eso explica también la proliferación de campamentos, el aumento de los campamentos a partir de ese año. Ahora, Alfredo, viendo este tema en perspectiva hacia un mediano y largo plazo, claramente que aquí tiene que haber primero un equilibrio fiscal en las cuentas, ¿cierto?, del aparato público, para que tengamos plata para tener ciertos recursos para subsidiar la construcción de viviendas sociales. Sin plata no se hace nada. Y lo otro, el tema del terreno, dónde construir. Y lo otro, ¿qué construir? Todos soñamos con una casa, un patio, un antejardín, el perrito, etcétera, pero las condiciones hoy en día no están para aquello, para la gran mayoría, digámoslo. Entonces, ahí, ¿cómo se subsana aquello con respecto a condominios sociales, edificios sociales, etcétera? Porque es una forma también distinta, innovadora, de bajar el déficit, pero a su vez también conlleva un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la adecuación de esas familias a una forma distinta de vivir. Sé que este tema a usted no le toca, porque en el fondo le toca construir, pero también tiene que ver con el tema del terreno y la maximización de esos terrenos que están disponibles. Sí, hay varias preguntas ahí en una. Lo primero es que no hay ninguna solución en el país para este tema y para muchos otros que no sea que el país vuelva a crecer. En los años en que el país estuvo creciendo por 25 años a tasas del 5%, los recursos llegan al Estado vía los mayores impuestos, que significa el crecimiento, y llegan a las personas vía mejora en su salario y mejores oportunidades para poder comprar. Eso en nuestro país hace 10 años se olvidó de hacerlo o hubo visiones distintas que no permitieron que eso se hiciera y eso es lo que ha significado la falta de recursos para el Estado. Digamos, 10 años creciendo a tasas muy bajas, a tasas de menos del 2%, 1,8%, 1,9%, comparativamente con el 5% que crecíamos antes. Entonces, el país hoy día presenta condiciones para que llegue inversión extranjera. Hay dineros disponibles que están con interés de venir a invertir a Chile, pero si no solucionamos las trabas que le ponemos a inversión, permisos, pero realmente excesivos, los plazos para otorgar los permisos, todo lo medioambiental, todo lo arqueológico, y toda la permisología en general, eso no va a llegar. Hay que destrabar esas trabas, destrabando esas trabas va a llegar inversión y eso se traduce en crecimiento económico, mayores recursos para el Estado. Esa es la única vía que hay para poder avanzar en la solucionar el problema. En la segunda parte que me preguntó es relativa a los terrenos. Sí. El tema de los terrenos, hay que actualizar los planes reguladores. Recientemente se puso en marcha el plan regulador de Puerto Vara, que precisamente se hizo cargo de eso. Absorbió más terreno, ¿no es cierto?, para poder, y eso genera de inmediato la disponibilidad de suelo y, por supuesto, baja la presión sobre los costos de los suelos. Entonces, ahí hay un camino que hay que avanzar más rápido. Hay ejemplos en Chile de comunas que llevan 40 años sin actualizar un plan regulador, con situaciones muy distintas.
Y la última pregunta, el último tema, el tipo de vivienda. Bueno, se ha visto también, hay cambios demográficos importantes. Hoy día los jóvenes, las familias son más chicas, sí. Entonces eso se va adaptando de acuerdo a las necesidades que va demandando la gente. Y todas las alternativas que usted señaló son posibles de aplicar y hay ejemplos de aplicación exitosa no solo en Chile, sino en otras partes. Pero obviamente hay que viabilizar, uno, la posibilidad de la gente de acceder a la vivienda, y eso va de la mano del crecimiento económico, y lo segundo, que el país también vuelva a crecer, que va de la misma mano, porque con eso tiene más recursos para aplicar más subsidios. Por último, de lo que ha podido ver, conocer, leer de las candidaturas que están hoy día ya en plena campaña, ¿todos apuntan a lo mismo o hay matices en los programas de gobierno o todavía no hay una claridad respecto a las propuestas de los candidatos sobre vivienda, sobre el rubro de la construcción? Sí, a ver, notamos, y eso nos da una esperanza de que el país pueda dar un vuelco en esto y volver a empezar a crecer de nuevo, es que hay bastante transversalidad y opinión muy compartida de que lo que hay que hacer es volver a poner en marcha el crecimiento en el país. Y también creo que hay transversalidad en quién lo está trancando hoy día. Obviamente hay matices, por lo menos en la primaria se vieron matices distintos, se dieron opiniones un poco distintas, pero en lo que ya ha sido la campaña ahora en esta etapa, vemos que hay bastante transversalidad. Hay que ver los programas específicos, en estos momentos obviamente son ideas, hemos propuesto desde la Cámara muchos lineamientos para poder avanzar en esto, y creo que hay bastante, insisto, opinión parecida en el sentido que esto hay que avanzar. El déficit habitacional es el mismo para todos, es un hecho objetivo, y todos también están claros que hay que aumentar, pero manteniendo el equilibrio fiscal. Y eso, la única forma de buscar más recursos en esa condición es vía crecimiento. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, conversando esta tarde con nosotros acá en Agenda Abierta de Osorno y Puerto Montt. Gracias, presidente. Buena jornada y también estadía acá en la región. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Buena conversación con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.